Swaha. Agnaye idam namama. Wa Swaha. Vajave idam namama. Swaha. Suryaya idam namama. Bhurvua Swaha. Prajapataye idam namama. Muy buenas tardes, queridos amigos, familia Botica Sol, todas las personas aquí reunidas en esta tarde y a todos quienes están conectados a través de Facebook Live. Bienvenidos a este espacio. Hoy especialmente feliz, sí, porque tenemos la presencia de una persona muy especial, muy valiosa, que ya tuvimos la oportunidad de tenerla en Botica Sol y personalmente me siento muy emocionada de poder contar con él acá. Estamos con el maestro Dencho Quintero. Bienvenido, maestro. Es un gusto tenerte nuevamente en tu casa, Botica Sol. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los que están presentes y a los que nos acompañan en la red. Realmente el privilegio es mío poder estar aquí nuevamente y poder compartir pues con toda humildad esa práctica que lo que busca es hacernos mejores seres humanos. Así es. El maestro Dencho Quintero es misionero de la escuela Soto del Japón. Ya nos va a contar un poquito sobre eso. Desde 1984 se ha dedicado a la práctica del budismo Soto Zen. Y hoy en Radar Botica Sol vamos a hablar precisamente sobre la práctica del Zen para una sociedad sana. Qué tema tan importante y tan necesario hoy en día. Les recuerdo que abrimos este espacio con el eje transversal y esencial de nuestra Botica Sol, que es la terapia Oma, específicamente con el Viharuti, que es el fuego con el cual se abre todo fuego que no sea el Agnihotra. Y bien, para entrar en materia, entonces, maestro, compártenos por favor un poco sobre qué es, cuál es la escuela de Soto Zen del Japón y un poquito de tu historia. Bueno, larga historia. La escuela Soto es una de las dos escuelas que sobrevivieron del Zen en China, la otra es la Rinzai, que existen todavía en Japón. El Zen es fundamentalmente una escuela del budismo, o sea que parte de la experiencia de iluminación del Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, quien en la postura del loto, sentado bajo un árbol o a los pies de un árbol, alcanza la iluminación, despertar a la realidad de la vida. La esencia del budismo es comprender profundamente las raíces del sufrimiento y cómo transformarlas. Esa es como la esencia, por eso es tan importante para la construcción, como una propuesta para la construcción de una sociedad sana. Entonces la escuela Soto se desarrolla fundamentalmente en China y luego pasa a Japón. Yo soy maestro misionero de esa escuela, yo me formé como maestro, pues tengo el reconocimiento y la autorización formal para enseñar en esta escuela. Y pues desde que yo conocí el Zen, comprendí muy rápido que esta práctica no tenía ningún sentido si no era para compartirla con los demás. No era una práctica para mí, no era una práctica para triunfar en la vida, ni siquiera para... hoy en día hay muchos libros sobre Zen y el arte de él, yo lo digo un poco con humor, pero pues el Zen no es una herramienta para competir con los otros. Al contrario, el Zen es una herramienta para darnos cuenta que si le va bien a los otros, mejor para uno. Muy valioso ese apunte que haces allí sobre el tema de la competencia y mucho más en nuestra sociedad donde el tema espiritual actualmente lo encontramos aparentemente en tantas partes, donde
necesitaríamos poder entender y saber realmente qué hay detrás. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo puede ser? ¿Qué herramienta puede ser la más adecuada para poder acercarnos a una práctica que verdaderamente nos ayude dentro de esta búsqueda espiritual? Sí, yo quiero aclarar que pues yo desde el Zen tengo un profundo respeto por todas las tradiciones espirituales, todas las prácticas espirituales. Considero que todas son enseñanzas provisionales, no hay ninguna mejor que otra. Depende, eso sí, fundamentalmente de que la práctica le toque a uno el corazón. Si la práctica no le toca a uno el corazón, como decíamos hace poco en un post que pusimos en Facebook, no habrá ninguna justificación intelectual que nos obligue a sentarnos a meditar o a realizar la práctica. Entonces, primero que todo eso, que nos llegue al corazón, comprender uno que sea una práctica realmente de crecimiento, que no es una práctica para competir con otros, que sea una práctica en la que uno entienda la interdependencia, cómo estamos conectados con los demás seres, cómo lo que hacemos afecta a los demás. Entonces, pues yo escogí el Zen porque a mí desde el momento en que la conocí hace más de 35 años me tocó el corazón y hice que esta práctica fuera el eje de mi vida y por eso he querido desarrollar sitios donde pueda compartirla. Yo no pienso que yo tenga nada que enseñar porque la verdadera enseñanza está dentro de cada uno. Si hacemos silencio, si logramos realmente conectarnos con ese ser íntimo que somos profundamente, no la máscara que ponemos en la vida para triunfar, pues podemos aportar de una manera mucho más creativa para aliviar el sufrimiento de los demás. Entiendo que uno de los postulados del budismo es precisamente ese. Dice que el sufrimiento es opcional, aunque el dolor es real porque hace parte de la vida. Desde el Zen y en nuestra sociedad, ¿cómo podemos adoptar una postura donde nos libremos más del sufrimiento, pero de una forma más real? Lo primero es entender cómo producimos el sufrimiento, porque el dolor, como tú lo dices muy bien, es inevitable. El dolor, de hecho, es una condición natural de supervivencia. Si no experimentáramos dolor cuando ponemos la mano en el fuego, pues nos podemos perder la mano si no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, el dolor es una condición natural. El problema es que como estamos tan centrados en nosotros mismos, pensamos que lo que nos sucede a nosotros como una circunstancia dolorosa es o un castigo de afuera o una circunstancia en la que somos víctimas. Entonces, cuando afrontamos el dolor como víctimas, es cuando empezamos a relacionarnos con el dolor desde el sufrimiento. Eso con respecto al sufrimiento que experimentamos nosotros. Lo otro es que no nos damos cuenta cómo con nuestras acciones, como estamos tan centrados en nosotros mismos, desde la arrogancia, el orgullo, la vanidad, los celos, la envidia, la codicia, todos estos venenos de la mente, no nos damos cuenta cómo nuestras respuestas reactivas que buscan la gratificación, hemos llegado a confundir la felicidad con satisfacción, con placer, y no nos damos cuenta cómo nuestras acciones, buscando esa gratificación, producen sufrimiento en los demás, porque no los vemos, no los reconocemos, no reconocemos su valor, no reconocemos su individualidad. Entonces, tenemos que empezar a entrar en contacto con nuestro sufrimiento, pero entendiendo que el sufrimiento no es una condición personal, sino que es una condición de la existencia. Todas las personas, todos los seres experimentamos de alguna manera sufrimiento. Entonces, entender el sufrimiento no es entender por qué sufro yo, sino entender que hay un sufrimiento inherente y que todos los seres sufren y cómo mis acciones ayudan de alguna manera o a producir sufrimiento si actúo de una manera inconsciente o cómo de una manera consciente puedo actuar para ayudar a aliviar el sufrimiento en lugar de crearlo. Esto tiene que ver mucho entonces con la empatía, no ser indiferente a lo que pasa, pero en un mundo donde permanentemente vemos situaciones de dolor, de carencia, de mendicidad. Por ejemplo, actualmente en nuestro departamento vemos cantidad de hermanos venezolanos, que es un tema totalmente ya permanente,
¿De qué forma puede uno mantenerse empático y no indiferente desde el Zen que nos enseñas? Sí, tú has dado con un punto que es muy importante. Si nosotros, la empatía es la base de la compasión. Si nosotros no entendemos que la otra persona está sufriendo, pues completamente podemos pasar por encima de los demás sin darnos cuenta. Nosotros creemos que conocemos a los demás, pero realmente uno no conoce la intimidad de cada ser. Uno conoce el mundo. Cada ser humano ha construido el mundo a partir de sus propias vivencias, a través de sus propias experiencias, del entorno en el que ha vivido, la familia, la educación, la sociedad, el barrio, los amigos. Construye su propio mundo y su visión del mundo depende de esa relación que ha tenido a través de la vida, que es lo que ha construido. Entonces, nosotros, si no vemos la realidad sino desde nuestro punto de vista, vamos a ignorar el sufrimiento que hay en los demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desplazar la atención de nosotros mismos, desplazarla hacia los demás. Y este es el fundamento de la generosidad. Generosidad implica que yo ya no estoy centrado en mí mismo, sino que ya estoy atento a las necesidades de los otros. Y para eso es importante también desarrollar la escucha atenta, ¿no? Estar presente y a escuchar a los demás sin juicio, porque pues es muy fácil, a uno le están hablando y ahí mismo está haciendo juicios. Eso es mecánico. Entonces, estar ahí en silencio, aprender a hacer silencio y a escuchar a los demás. Si nosotros escuchamos con el corazón en lugar de con la cabeza, podemos empezar realmente a conectarnos con el sufrimiento de los demás. Pero es muy importante entender que uno puede hablar, no, es que el sufrimiento de nuestros hermanos venezolanos es debido a tales o tales circunstancias, ¿sí? O, en fin, el sufrimiento de los demás es por que le pasó esto o esto, pero no nos damos cuenta cómo nuestra presencia misma, a través de nuestra práctica, nosotros podemos empezar a encontrar centro en nosotros mismos y no es a través del adoctrinamiento, de que los demás piensen como uno, porque eso tampoco tiene sentido, sino a través de la presencia, cómo modifico yo la manera como me relaciono con los demás. Si yo empiezo a modificar la manera como me relaciono con las demás personas, con los demás seres vivos, con los objetos, con la naturaleza, empiezo a transformar mi entorno también. Entonces mi responsabilidad también es cómo trato yo a los demás momento a momento. Y así podemos empezar desde la empatía, desde la alteridad, empezar a desarrollar la compasión, que es fundamental realmente para aliviar el sufrimiento de los demás. Bueno, ¿y qué hay de la alegría en el budismo, en particular en el budismo Zen? Sí, ahí el maestro Dogen, que es el fundador de esta escuela en Japón en el siglo XIII, habla de 3 mentes que es importante desarrollar para poder ocuparse de los otros, como una madre se ocuparía de o como una madre normalmente se ocupa de sus críos. Y es la mente magnánima, que es la mente que acoge a todos los seres sin discriminación. La otra es la mente maternal, ¿sí? O mente parental, que es la mente que antepone las necesidades de los otros y reconoce, a través de esa escucha atenta, reconoce las necesidades de los otros. Y finalmente está la mente jubilosa. La mente jubilosa es fundamental. Si nosotros no experimentamos alegría por el simple hecho de estar vivos en este momento, es que solo pensar todas las condiciones que se necesitan para estar vivos y conscientes, que podamos reconocernos, que podamos vernos, escucharnos. No damos por hecho la vida y no nos damos cuenta del valor extraordinario de la vida. Entonces, la mente jubilosa es la alegría de descubrirse uno vivo, pero además la alegría de estar en el camino para poder trabajar en función del alivio del sufrimiento de los demás, ocuparse de los otros. Muy hermoso eso. Siento la responsabilidad de consultarte algo y es en términos de pronto de una metodología que pueda ayudar a las personas que tal vez por temas ya de tipo físico o genético presentan cuadros donde se les dificulta mantenerse alegres, optimistas, todo este tipo de cosas, como una práctica del Zen puede ayudarles
a lograr esto sin necesidad de depender de nada externo, sino apelando a su propio ser interno. Sí, hay que entender de todos modos que hay condiciones de la mente y condiciones patológicas que es importante tratarlas de manera profesional. O sea, el Zen no es una terapia. Entonces, pues si, como digo yo habitualmente, si somos neuróticos normales, podemos realmente desarrollar una práctica que nos ayude a liberarnos de todas esas condiciones que nos hacen experimentar esta insatisfacción, que nos hacen experimentar este sufrimiento. Pero lo más importante de todo es lo que tú dices, o sea, no buscar la felicidad fuera de nosotros, no buscar la satisfacción o la gratificación fuera de nosotros, porque no importa lo que busquemos fuera de nosotros, nunca nos va a hacer felices. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de correr detrás de las cosas, dejar de correr detrás del reconocimiento, de la fama, de la fortuna, de todos esos valores que nos han indicado en la educación y desde las familias que debemos cumplir para ser felices. Entonces, si dejamos de correr, ¿sí?, hacemos un alto en nuestra vida y dirigimos la mirada y la luz hacia nuestro propio interior y empezamos a soltar la identidad con todos esos procesos con los que nos identificamos, con esos procesos mentales de que es, si agarro esto voy a ser feliz, si rechazo esto voy a ser feliz. Entonces vamos a encontrar un estado de equilibrio en nosotros mismos que nos va a permitir descubrir quiénes somos realmente. El Zen en particular no es una práctica para convertirnos en otras personas. El Zen es fundamentalmente una práctica para quitarnos todo aquello que nos impide ser el mejor nosotros mismos que podamos. Maravilloso, maestro. Bueno, y quiero al público presente invitarles a que si tienen preguntas, levanten la mano. ¿Quién tiene pregunta para saber y abrir ese espacio para al final de la entrevista poder darles la palabra? Bueno, me gustaría que nos compartieras. Tú estás viniendo al Quindío a llevar a cabo charlas, meditaciones. Cuéntanos en dónde te encuentras las personas y qué es lo que hacen allí. Sí, como decía hace un rato, pues el objetivo de esta práctica no es convencer a otros de que piensen como yo pienso, porque pues yo no soy referente, pero nosotros creamos las condiciones para que las personas puedan encontrar su propio camino a través de esta práctica tradicional. Entonces, pues ya nosotros somos la comunidad Soto Zen de Colombia, con sede en Bogotá, somos una entidad religiosa. Eso puede ser motivo de una conversación larga, pero realmente somos un grupo de práctica espiritual reconocido por el Ministerio del Interior. Tenemos la sede en Bogotá y hace un tiempo hemos abierto una sede aquí en Armenia, porque pues la gente nos pide, la gente dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo ir a Bogotá permanentemente. Entonces hemos empezado a expandir nuestra práctica teniendo la certeza de que esta práctica puede ayudar a los demás. Entonces tenemos aquí el Centro Cultural Zen Bodhidharma. Pueden entrar a la página con ese nombre para ver la dirección, Centro Cultural Zen Bodhidharma. Tenemos práctica los lunes, los jueves y los sábados, ahí también están los horarios. Y tenemos una persona encargada que es un discípulo laico mío, un gran amigo, porque aquí la noción de discípulo no es, aquí en el Zen siempre es amigo espiritual. Entonces es Yundo Betancourt, que es la persona encargada de coordinar la práctica para que las personas puedan venir y beneficiarse de las prácticas. Yo estoy viniendo una vez al mes a dar charlas, a compartir mi experiencia y hay un monje también de nuestra comunidad en Bogotá que va a empezar a venir una vez al mes para que establezcamos sobre todo unos vínculos espirituales más fuertes. Esto no es una academia para aprender algo, más bien es un espacio para desaprender, para hacer el recorrido de vuelta a ese centro de nosotros mismos donde podemos encontrar el equilibrio y la felicidad. Hoy justamente dictarás una charla más tardecito. ¿A qué hora será? ¿Va a ser en Bodhidharma? Sí, hoy sí voy a estar dando una clase.
voy a hablar de unos principios muy básicos del budismo que son precisamente para comprender la raíz profunda de cómo producimos el sufrimiento. Esto es una enseñanza básica con elementos muy puntuales, entonces pues tiene la connotación más de una clase magistral, entonces se llama charla en el Dharma porque pues es ya con base no en lo que yo creo, sino ya en enseñanzas muy puntuales del budismo. Va a ser a las 6:30 hoy en el Centro Cultural Bodhidharma y pues bueno, entonces las puertas están abiertas para el que quiera venir y aprender un poco de este camino de liberación del sufrimiento. Claro que sí, todos muy invitados, todos los aquí presentes muy invitados a asistir y a todos quienes nos escuchan a que aprovechen esta bella oportunidad de escuchar al maestro Ensho y conocerlo personalmente. Bueno, vamos llegando a la culminación de este espacio. Y antes de pasar con el público, que yo veo a una hermosa muy juiciosa con cuaderno en mano y sé que seguramente tiene alguna pregunta, entonces voy a hacerte dos preguntitas finales. Dentro del budismo, la idea del ego es como que el ego es un obstáculo o es un aliado y sea como fuere, ¿de qué forma se puede vencer? Esa es la primera. Listo, está bien. Prefiero así porque esa pregunta es bien compleja, no es tan simple. Primero, desde la perspectiva del budismo, el ego no es algo fijo, no es una entidad, no es que yo soy, como digo, no es que yo soy naturalmente mal geniado, esa no es una característica de mi ser. Esa es mi respuesta mecánica por las frustraciones o por circunstancias que no puedo manejar, entonces reacciono de mal genio, pero es una reacción. Lo mismo que los celos, la vanidad, el orgullo, todo eso son reacciones. Entonces, desde la perspectiva del budismo, el ego no es identidad, el ego es simplemente la relación del momento. ¿Desde dónde me estoy relacionando en el momento? Me estoy relacionando desde la autoimportancia, me estoy relacionando desde el miedo, me estoy relacionando desde el amor, ¿desde dónde me estoy relacionando? Entonces, esa es la fachada que yo pongo, esa es la relación. El problema es que nos identificamos con una personalidad que ni siquiera es esta, sino es alguna que nos sirvió por allá en el pasado, ¿no? Como digo yo con mucha frecuencia, como la foto que ponemos en las redes sociales, con la que me identifiqué cuando era joven, guapo, y entonces era más atractivo y resulta que ya no soy eso. Sin embargo, sigo identificado con esa imagen porque me hacía sentir bien esa imagen con la que me identificaba. Entonces, desde la perspectiva del budismo, el ego es una energía en constante transformación. Es la relación del momento, porque la vida está cambiando momento a momento. Nada permanece igual. En el Zen decimos que no somos ni siquiera los mismos de ayer un día más viejos. El problema es que nos identificamos con una imagen y queremos, y no solo nos identificamos, sino queremos que los demás respondan a esa imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? O usted no sabe quién soy yo. Esa es la expresión, ¿no? Pues, pero ¿cómo podemos saber? Entonces, es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos identificamos con un personaje y nadie más puede saber quién es uno porque esa identificación es completamente personal. Entonces, no es algo que haya que vencer, no es algo que haya que anular. Lo que tenemos que empezar a hacer es extenderlo para incluir a los otros, para comprender que los otros forman parte de mí, son parte de mi propia realidad y cómo cada acción, cada pensamiento, cada palabra afecta a los otros, cómo lo que yo hago puede producir o sufrimiento o puede producir alivio del sufrimiento. Gracias. Finalmente, ¿cómo obtener desde el budismo Zen, desde esta enseñanza en particular, el estado de conciencia? Somos conciencia. Lo único es quitarnos los velos que nos impiden verlo. Y los velos desde la perspectiva del budismo son precisamente esas conductas reactivas en las que nos identificamos como los odios, la vanidad, el orgullo, la ira, el odio, la codicia. No somos eso. Esos son simplemente máscaras que ponemos tratando de buscar la gratificación, obteniendo lo que creemos que nos va a hacer felices o manteniendo alejado lo que
lo que nos produce malestar. Entonces, cuando hacemos silencio, cuando soltamos toda la identidad con esos procesos mentales que no son más que construcciones que damos por hecho como realidades, pero no lo son, en ese momento despertamos a la realidad total y nos damos cuenta que nunca habíamos estado separados de esa realidad última, tanto así que ni siquiera soy yo el que despierto, sino que es toda la vida la que despierta, porque ya no hay un yo que la esté obstruyendo. Entonces, esa es, pero hay que tener mucho cuidado, porque no es un estado permanente. ¿Por qué? Porque muy fácilmente, si nosotros creemos que ya lo obtenemos, que ya lo conseguimos, pues los que no piensen como yo van a estar equivocados. Entonces, permanentemente tenemos que dudar de esa comprensión y permanentemente tenemos que estar soltando la identidad con nuestros procesos mentales, ¿cierto? Porque despertar a esa conciencia es una práctica recurrente. Del día a día, de cada minuto, de conectarlos mucho con el instante presente. Definitivamente podríamos seguir escuchándote por horas. Eres una fuente inagotable de toda esa luz y te agradezco infinitamente, Botica Sol, por habernos acompañado. Quiero pasar a nuestro público, si alguien del público desea hacer alguna pregunta al maestro en este momento. Bienvenida. Gracias. ¿Existen condiciones para compartir esta gran sabiduría con los niños? La pregunta que hace Anandita es que si existen condiciones para compartir esta gran sabiduría con los niños. Sí, indudablemente. No es lo mismo y uno tiene que respetar profundamente la condición de niño, ¿no? La condición de niño es mucho más de movimiento, de juego, de estar buscando. Entonces hay que conectarlos con la práctica de una manera diferente, de una manera mucho más jovial, evidentemente más lúdica, porque pues nosotros nos quedamos sentados a veces durante 40 minutos en silencio frente a un muro y eso para un niño puede ser una tortura. Entonces uno lo que puede generar es más una reacción adversa que un gusto. Por lo general, si uno practica en su casa y tiene hijos o hijas pequeñas, pues en la medida en que lo van viendo ellos empiezan a querer acercarse, que les da curiosidad, sin tratar de forzarlos a nada. Entonces es posible hacer talleres con los niños para también acercarlos un poco más al silencio. De hecho, hay muchas técnicas de meditación, inclusive el Zen, que se está desarrollando en escuelas en Europa y en Estados Unidos, y pues se ha visto el resultado positivo pues en las relaciones interpersonales y en su propia realización como individuos. La cuestión es que pues sí tiene que ser en tiempos mucho más cortos y de una manera mucho más amorosa, porque pues no podemos forzar a los niños y a las niñas a nada que les vaya a causar pues malestar o algo, porque no tiene sentido. Si es una práctica para aliviar el sufrimiento, pues torturarlos desde edades pequeñas no tiene sentido. Entonces, pero hay que saber llegarles, ¿no? Entonces, si no es simplemente decir siéntese de silencio, hay que saber cómo hacerlo. ¿Alguien más desea hacer una pregunta al maestro? Bien. Maestro, respetando el espacio de este programa Radar Botica Sol, que es concreto pero súper sustancioso, y todos los seres maravillosos que han estado ahí nos han traído tantas cosas hermosas, y con la voluntad divina así seguirá haciendo. Quiero hacerte una pregunta final. Yo me tomo la palabra por todos y la pregunta es... Hay una pregunta de alguien aquí. En vivo, hay una pregunta de alguien en vivo, claro que sí. ¿Cuál es? Dice que dónde puede encontrar un templo en Bogotá y que alguien que la guíe. Listo. Te preguntan que dónde puedes encontrar un templo, dónde puede la gente encontrar un templo en Bogotá de budismo zen, y quién la podría orientar en esto. Ignacio. Gracias, Ignacio. Nosotros tenemos un templo en Bogotá. Lo mejor es entrar a la página de la comunidad sotozencolombia.org
y ahí está toda la información. Normalmente es muy importante asistir primero a una charla de introducción, porque como nuestras prácticas son en silencio, es importante conocer toda la dinámica, cómo las hacemos, por qué las hacemos así, porque es evidentemente muy diferente a muchas prácticas, entonces es importante conocer pues, de qué se trata, cómo funciona, para saber si realmente le toca a uno el corazón o no. Entonces ahí en la página de la comunidad Sotosen, Zen con Z, sotosencolombia.org, todo seguido ahí en internet pueden entrar y encontrar toda la información. Bueno, y mi pregunta, maestro, ¿qué ha sido lo mejor para ti de este camino que elegiste? La gente que he encontrado en el camino. Ha sido maravilloso como me he enriquecido con tantas personas que llegan y comparten su vida, sus tristezas, su alegría, comparten su deseo de despertar, los maestros que he encontrado, pero en realidad, en resumen, así como para no extenderme, es eso de la gente, el factor humano, que ha sido maravilloso ver cómo hay tanta necesidad realmente de encontrar un camino espiritual, de encontrar pues ese sendero interior, porque no es más. Ha sido un enorme privilegio con toda la gente que he conocido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ha sido un gusto tenerte acá. Gracias a todos los presentes y ya saben, están cordialmente invitados a asistir al Centro Cultural Bodhidharma, a escuchar este hermoso ser y a Boticasol, por supuesto. Recuerden, ahora la terapia Huma a las 5:30 de la tarde y mañana estamos de celebración de Luna Nueva con 12 horas de fuego. Muchas gracias por su presencia. La dirección de Bodhidharma, ¿tú la colocas? Carrera S, número 4, Norte 23. Barrio Alcázar, donde era la botica de la abuela, más o menos, ¿no? Enseguida del descanso de mamá, por aquí, por este sector tan energético y tan positivo y poderoso. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía, bendiciones a todos, un aplauso para el maestro, gracias por venir. Nos vemos en la próxima emisión.